nombre del Señor. Exaltamos el nombre de Dios en este día, bendecimos su gran nombre, su nombre que es sobre todo nombre. Es un día para proclamar el señorío de Jesucristo como todos los días. Sin embargo, nosotros hemos apartado este día especialmente para estar en la presencia del Señor, exaltarle y glorificar su nombre. De manera que gócese en el Señor. Amén. Aleluya. Quisiera orar antes de compartir la palabra en este día y por supuesto reiterar la bienvenida a las personas que nos están visitando en esta mañana. Nos gustaría saber quiénes nos están visitando en este día. Tenemos dos jóvenes que nos están visitando. ¿Qué le parece si nos dicen su nombre, por favor? ¿Y de dónde viene? Leonel. Qué bueno es tenerle con nosotros, mi hermano Leonel. Gracias por venir. Nos sentimos contentos de tenerle con nosotros. También nuestro hermano amén. Dios le bendiga, mi hermano. Es bueno tenerle con nosotros. Hace un tiempo que siempre estaba con nosotros, pero lo perdimos de vista por un tiempo, pero qué bueno que está de nuevo con nosotros. Mi hermano Domingo, bienvenido. Dios te bendiga mucho, qué bueno que está con nosotros. Esperamos que pronto también la familia pueda estar con nosotros. Emilio, te bendiga, hijo del hermano Jacobo y de la hermana Lucila. ¿Quién es más? Hay un joven que está de este lado. ¿Sí? Edison. Bienvenido. Es bueno tenerlo con nosotros. ¿Hay alguien más? Todos ustedes son bienvenidos. ¿Ah? Todos son bienvenidos. Y cuando usted no llega, sepa que el lugar suyo queda vacío. Nadie más puede ocupar su lugar. Así que quiero orar en este día por diferentes razones. Una de las razones por qué debemos orar es por aquellos que están enfermos. Necesitamos estar orando por los que están enfermos. También necesitamos orar por nuestro país a fin de que Dios nos esté cuidando la seguridad del país, sea de cada uno de nosotros, de la población, y por supuesto la situación de salud, de salubridad en nuestro país con este virus que de repente mengua pero aumenta y así por el estilo. Y nosotros queremos seguir pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos en buena salud para poder seguir hacia adelante y glorificar su nombre. Pueden quedarse sentaditos, pero vamos a orar al Señor. Amén. Y pido que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día queremos darte a ti toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza que tú solo mereces. Tú eres el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, dador de todo buen regalo, protector nuestro, Señor. En esta mañana venimos delante de ti. Oh Señor, porque sabemos que tú mereces la alabanza y lo primero que debemos hacer es alabarte, es adorarte, Señor, es abrir nuestros corazones, estar en comunión contigo. Señor, las demás cosas tú mismo has dicho que vendrán por añadidura, pero queremos buscar tu reino y su justicia. Señor, en medio de las adversidades o de las situaciones, Señor, que nos favorezcan, queremos adorarte, queremos proclamar tu señorío. Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor,
En esta mañana queremos suplicarte por aquellos que están enfermos, Señor. Rogamos por la madre de la hermana Hipólita y por todos aquellos que están afectados de salud, que en el nombre de Jesús tú extienda tu mano sobre ellos a fin de que puedan recibir sanidad, Señor. Pero también rogamos por las autoridades de nuestro país. Rogamos, Padre, que tú les dirijas, dale sabiduría y entendimiento para que puedan gobernar a favor de nuestro país y que todo redunde, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Padre, que haya, Señor, seguridad en nuestro país, que la economía también pueda seguir en franca recuperación y que las personas que no tienen empleo, Señor, aquellos que están teniendo dificultades económicas, puedan, Señor, encontrar una manera, oh Dios, una fuente de ingreso, un empleo, Señor, para que puedan suplir sus necesidades. Sabemos que es tu voluntad, Señor, que cada persona pueda tener lo necesario para sobrevivir o subsistir económicamente con su familia. Pero también igualmente estamos suplicando, Señor, por el respeto a las leyes, el respeto, Señor, a las normas, el respeto a las autoridades, Señor, que pueda imperar en nuestro país, que mucho hemos perdido, Señor, los valores, oh Dios, y los principios que deben dirigir y regir una sociedad, Señor, que viva en libertad. Por eso estamos suplicando que nos concientice a nosotros, cada uno de los ciudadanos, Señor, a fin de que podamos actuar con cordura y de la mejor manera. Rogamos por aquellos hermanos que no están aquí, Señor, que donde quiera que se encuentren, que tú estés ayudándoles, Señor, que les bendiga, les cuide y proteja, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, rogamos que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre conforme a tu voluntad, Señor, y que la palabra, oh Dios, pueda surtir el efecto para el cual tú la has enviado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quisiera pedirles que busquemos en nuestra Biblia el libro de Romanos, en su capítulo 12, versos del 1 hasta el 2. Que es el pasaje que leímos hace un ratito, pero me gustaría que le demos una lectura otra vez a este pasaje. Nosotros estamos en el mes de octubre. El mes de octubre es reconocido como el mes de la Reforma Protestante. En este mes se celebra la Reforma Protestante y una de las cosas, se conmemora. Una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente, de alguna manera, recordar al pueblo cristiano, al pueblo evangélico. ¿Por qué somos evangélicos, por un lado? ¿Por qué se nos llama evangélico? Y claro, ya no será mi predicación en esta mañana, pero sí el enfoque que nosotros vamos a tocar precisamente tiene que ver con el fondo de esa reforma protestante, de esa reforma en la vida de un cristiano de manera particular. Amén. Así que en este día quiero pedirle que me acompañe en esta lectura y en seguir la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada bendición a su palabra para la edificación nuestra. Esta es una porción de la Sagrada Escritura que aparece precisamente en el libro de Romanos después de
ver el capítulo 11, bueno, los capítulos 9, 10 y 11, donde el apóstol Pablo trata de hablar sobre la relación de los judíos, los gentiles, con el Dios que salva, el Dios que transforma, el Dios que cambia vida. Y en los últimos versículos de ese capítulo 11 del libro de Romanos, el apóstol Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién? Aleluya. Y sigue diciendo: ¿a quién le dio o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo está diciendo: wow, cuán grande es la sabiduría de Dios. ¿Quién puede entender la sabiduría de Dios? ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién puede aconsejar a Dios? Un Dios altamente sabio, extraordinariamente sabio. ¿Quién puede entender a Dios? Y entonces, cuando él termina de decir esto, y él dice que todo es de Dios, todo es para Dios, y todo lo que existe, todas las cosas son por Dios, para Dios, pero también que son de Dios. Todo. Y en este sentido, él dice: así que, hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios, por cuanto Dios ha tenido tanta misericordia para con ustedes, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios. Y añade, porque este es el culto racional, es un culto racional, es un culto razonable, es el culto pensado, es el culto que verdaderamente vale la pena. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es el culto que es racional, el culto que Dios demanda, el culto que Dios exige. En pocas palabras, conságrense a Dios, dedíquense a Dios. Como en la era del Antiguo Testamento presentaban a los animales muertos sobre el altar del Señor y era totalmente dedicado a Dios. Y entonces él dice: ahora ustedes van a presentarse no como un sacrificio muerto, pero como sacrificio vivo que agrada al Señor. Aleluya. Pero un sacrificio santo también, ¿verdad? Sacrificio vivo, santo y que agrada al Señor. Porque este es el culto racional, el culto que Dios exige. Pero nos vamos a concentrar en el verso 2 en esta mañana. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y luego entonces dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué cosa es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Gracias, hermanos. Este culto que es racional, pero al dedicarnos a Dios, nuestro cuerpo a Dios, entonces
nos pide también que no nos conformemos a este siglo. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo cuando está diciendo que no nos conformemos a este siglo? ¿Qué cosa es no conformarse a este siglo? Primero, yo quisiera que definamos los términos para que podamos entendernos mejor durante estos minutos. En primer lugar, está hablando de conformarse, y conformarse significa adaptarse, acomodarse, tomar forma de algo o de alguien. Por ejemplo, como el líquido, que cuando lo colocan en una vasija, ese líquido toma la forma de la vasija. Y el apóstol Pablo está diciendo, no se comporten de esa manera. No se comporten como el camaleón, que cuando el camaleón está en un espacio, si el espacio tiene color marrón, entonces toma el color marrón. Si es verde, toma el color verde. Se proyecta el color del ambiente. Y el apóstol Pablo está diciendo, señores, no sean así. Y está hablando con cristianos, está hablando con personas que conocen a Dios. Los romanos cristianos le dicen, miren, no tomen el color del ambiente, ustedes mantengan su color, mantengan su identidad. Pero más que mantener la identidad suya personal, está diciendo algo más que le voy a decir ahorita. Pero que no asuman la identidad del tiempo presente, de la época presente. El líquido en una vasija toma la forma que la vasija tiene. Si usted coloca un poco de agua en una botella, toma una forma, ¿verdad? Así vertical. Pero si usted coloca el agua en un plato, entonces es algo así llano. Así que toma la forma de la vasija. Y hay personas que son así. Si está en un ambiente donde la gente hace tal o cual cosa, se comportan de cierta manera, así también se comportan. Y no le importa mucho su propia identidad. No le importa mucho qué es lo que Dios quiere, la manera en que Dios quiere que se comporte, sino más bien toman la forma del ambiente en donde se encuentran. Así es que conformarse significa acomodarse, adaptarse, tomar cierta forma de algo o de alguien. Y ya pusimos el ejemplo del líquido. Pero en segundo lugar, el asunto, ese término que nos está hablando de siglo o también mundo, el término aeón, que es siglo, tiempo, mundo, época, una era, un estado presente, un estado actual, un estado de cosas, el siglo. Y él dice, no se conformen a este siglo, a este tiempo, al estado de cosas, a la manera de este tiempo, a la costumbre de este tiempo. No se adapten, no se acomoden. El cristiano es alguien que cuando comparado con el siglo presente es alguien que nada contracorriente. Es alguien que está nadando en contra de la corriente. No es alguien que decide irse con la corriente, sino es alguien que está nadando en contracorriente, según la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando nos dice que no nos acomodemos o no nos conformemos a este siglo? Lo que está diciendo es que no debemos adaptarnos a la forma de pensar de este tiempo, a la manera de que la gente piensa en esta época, en esta era. Ustedes saben que
hay una forma de pensar. Por ejemplo, en este tiempo, el que nació varón, de repente le dicen, mira, tú eres varón si tú quieres ser varón. Así es la forma de pensar de este tiempo. Nació hembra, pero tú eres hembra si quieres ser hembra. Pero tú naciste hembra. Tú naciste varón. Y la naturaleza misma te dice que tú eres varón por las herramientas ¿verdad? Los genes. Sí. Tú eres varón. Tú no eres hembra. Pero a la hembra también. Tú eres hembra. Tú no eres otra cosa. Pero hay muchas personas, en la forma de pensar de este tiempo, quieren acomodarnos, quieren decirnos que tenemos que entrar en su cajón. Nosotros no tenemos por qué entrar en el cajón de pensamiento, en la forma de pensamiento de esta época, de este siglo, de este mundo, como dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos otra manera de pensar como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios. Así es que lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se acomoden a las formas de hacer las cosas que hay en este mundo. El mundo tiene su propia manera de hacer las cosas. Cuando tú encuentras a alguien que anda desordenado, desorganizado, un cristiano se supone que es alguien que anda ordenadamente. Bueno, yo creo que ese amén como que estaba poco. ¡Gloria a Dios! Hermano, eso es verdad. Eso es verdad. El cristiano hace las cosas de manera diferente. El cristiano maneja diferente en la calle, no anda en vía contraria. No anda en vía contraria. El cristiano cuando el semáforo se pone en rojo se para. ¡Gloria a Dios! Tiene que pararse. El cristiano respeta las autoridades. El cristiano respeta las leyes, las normas establecidas. Aquel que es cristiano sabe que tiene que vivir una vida que corresponde a la verdad y no a la mentira y el engaño. El cristiano hace negocios de manera diferente. Cuando hay un cristiano negociando, hace negocios de forma diferente. No engaña, no vende a sobreprecio. El cristiano da peso justo, balanza justa. Porque la mentalidad de este mundo te dice que mientras tú más ventajas puedes sacar, aunque sea vendiendo su alma al otro, en tanto te beneficia a ti, tú puedes hacerlo. Esa es la mentalidad de este mundo. Pero la mentalidad cristiana te dice que tú tienes que dar balanza justa, precio justo. Amén, hermanos. Entonces, la mentalidad cristiana te dice, bienaventurado, es más bienaventurado el dar que recibir. Sin embargo, hay otros, la mentalidad de este mundo te dice, oiga, saca la mejor partida que tú puedas, saca lo más que tú puedas, sácale a los otros. Entonces, Cristo nos ha enseñado de una manera diferente. Nos ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Nos dice que tú no debes hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan. Como a ti te gusta que te traten, trate también a los demás. Esa es la mentalidad de un cristiano. Así es que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros no tenemos por qué adaptarnos a la mentalidad y a la filosofía de este mundo, de esta época presente. No tomemos la forma o el estilo de la vida del mundo actual, de la manera en que la gente acostumbra a vivir. El cristiano, la cristiana, no esconde el dinero para su esposo y para su esposa. Sabe que
nosotros somos una sola carne. Y por lo tanto, yo voy a tratar a mi esposa o al esposo, en el caso de la mujer, como a mí me gustaría que me trataran, y como yo quiero que sea fiel, pues yo también voy a ser fiel. Y fiel no solo en el sentido sexual, pero también en todo el sentido de la palabra. Porque Dios nos llama a vivir una vida de fidelidad. Cristo nos ha enseñado que debemos ser fieles. Nuestro Dios es un Dios fiel. Y nosotros vamos a ser fieles. Vamos a imitar a nuestro Dios. Es más, cuando en Antioquía por primera vez se le llamó cristianos a los hermanos, es porque estaban diciendo como que eran Cristo chiquitos. O imitadores de Cristo, para decirlo de una forma que se pueda entender mejor. O sea que cuando a usted le dicen cristiano, lo que están diciendo es que usted se parece a Cristo, que usted tiene una mentalidad como la mente de Cristo. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que reflejar esa mentalidad en cualquier lugar donde nosotros estemos, en cualquier circunstancia y en todo lo que hacemos, que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando nos está hablando de que no debemos conformarnos. Esa es la parte negativa. No debemos conformarnos, aunque lo estoy expresando en forma positiva. No sigamos la corriente de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, verso 2. Usted sabe que en Efesios capítulo 2 nos habla de que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nosotros estábamos siguiendo el espíritu que ahora incita, motiva a los que desobedecen a Dios. Además, nosotros seguíamos la corriente de este mundo, lo cual también nos lleva a la perdición, todas estas cosas, ¿verdad? Pero Cristo, por su gran misericordia, nos dio vida juntamente con Él. Hemos sido resucitados con Cristo y entonces ahora tenemos nueva vida y tenemos una nueva manera de hacer las cosas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos comportarnos no como aquel que no conoce al Señor, sino más bien debemos transformarnos. No nos adaptemos a la mentalidad de la gente de este tiempo, es lo que está diciendo Pablo. Hay una mentalidad diferente. La gente de este siglo, como le llama Jesús, los hijos de este siglo, la gente de este siglo. Y cuando habla de eso, se está refiriendo a aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Y está diciendo que tienen una manera de pensar. Hay dos formas de pensar. La gente habla en este tiempo de la mundanalidad. Y la mundanalidad la asocian con el vestido, con la prenda de vestir que la persona usa y todo eso. Bueno, esto puede incluirse también, la mundanalidad, pero la mundanalidad realmente no es eso. Si usted quiere saber, usted puede leer el libro de Colosenses para darse cuenta la idea de la mundanalidad. Y hay un montón de otros pasajes. La mundanalidad tiene que ver con una mente que solo piensa en las cosas de este mundo, que su vida se centra en este mundo, no piensa en el más allá. Entonces, pero el apóstol Pablo dice, pero ustedes han muerto con Cristo. Si ustedes han muerto con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, dice, y no la de este mundo. Gloria al Señor. Así que
la mundanalidad tiene esa característica. Ahora, ¿por qué no debemos conformarnos a este mundo, a este siglo? ¿Por qué? La Biblia responde también esta pregunta. En primer lugar, según lo que nos está diciendo, por ejemplo, el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 17, nos dice que el mundo pasa, el mundo y sus deseos y sus concupiscencias y sus pasiones pasan, desaparecen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El mundo pasa y sus deseos, el mundo y sus concupiscencias pasan, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Primera de Juan capítulo 2, verso 15, también dice: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que si tu vida está centrada en el mundo, en este mundo, con una mentalidad mundana, entonces lo que está diciendo es que el amor del Padre no está en ti. Gloria al nombre del Señor. Así que estas son razones como para que nosotros no nos aferremos a la mentalidad de este mundo, para que no nos adaptemos a este mundo y a la mentalidad de este mundo, porque es importante que nosotros tomemos este pasaje en su justo contexto. Además, dice la Biblia, porque nada de lo que sirve, ¿verdad? O sea, que no nos sirve de nada. Jesús mismo, hablando de eso, dice: ¿y de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿De qué le servirá a un ser humano si gana el mundo entero pero pierde su alma? De nada le sirve. Por lo tanto, no vale la pena concentrarnos en una mentalidad mundana, en esa forma de pensar. Jesús, además, cuando Él habla sobre este tema, hay un montón de pasajes que hablan de eso, y Jesús dice que sus seguidores están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Amén. O sea, el cristiano está en el mundo, pero usted no es del mundo. Sí, nosotros vivimos aquí, pero no somos propiamente de aquí. En la creación es cierto que fuimos creados, por un lado, tomado la tierra para formar el cuerpo físico, pero por el otro lado, también Dios sopló en nuestra nariz y nos dio aliento de vida. Y en el libro de Eclesiastés es importante recordar que nos dice que al final lo que va a pasar es que la tierra volverá a la tierra de donde fue tomada, pero el espíritu va a Dios, de donde procede. Entonces, ese ser humano que está pensando y que tiene una mentalidad de que va a vivir eternamente para con el Señor, no puede colocar, como decimos nosotros, todos los huevos en la canasta del mundo. Sí, es cierto, nosotros estamos viviendo aquí, todavía necesitamos seguir comiendo, trabajar y hacer cosas, producir y todo eso. Es cierto. Sin embargo, nuestro destino final no es aquí, hermanos. No es de aquí. Nosotros estamos de tránsito. Vamos a la región, vamos a las beatitudes celestes ante la presencia del Señor. Llegará el momento cuando el Señor levantará su iglesia y estaremos con Él para siempre. Entonces nosotros no somos propiamente de aquí, del mundo. Juan, capítulo 15, verso 19, y en el capítulo 17, verso 14, en esos pasajes
Jesús dice que el mundo nos aborrece, hermano. El mundo nos aborrece. A los cristianos, a los seguidores de Jesús. Eso es lo que dice, que el mundo aborrece. El mundo no acepta esa mentalidad, esa forma de pensar, porque es contraria al mundo, por lo tanto no acepta eso. Pero el apóstol no solo dice, no os conforméis a este siglo. Esa es la parte negativa, no se conformen a este siglo. Y yo creo que la Biblia, cuando habla de esta manera, nos ayuda muchísimo, porque hay personas que se concentran solamente en lo que no hacen. Son cristianos, pero piensan, mira, yo no mato, no robo, no engaño, y aquellos que tampoco son cristianos, ¿verdad? Dicen, yo no mato, no robo, no hago esto, no hago lo otro, y qué sé yo cuánto. Y uno le pregunta, ¿y qué tú haces entonces? Porque tú solo te concentras en lo que no haces. Pero, ¿qué es lo que tú haces? Y por eso el apóstol Pablo, cuando dice no se conformen a este siglo, a este mundo, a este tiempo, a esta forma de pensar, a esta manera de vivir, entonces él dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que no es solo dejar de acomodarse, pero hay que ser transformado. Y esto es lo que yo creo que más nos importa. Ese llamado a una transformación, ese llamado a un cambio, ese llamado a una renovación. Eso sí que tiene tanta importancia para nosotros. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de esa transformación? Transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando uno lee muchas otras traducciones, también te dice, transformaos por medio de la renovación de su mente o de su alma, porque también la palabra que se traduce en entendimiento tiene que ver con la mente, con el alma. Transfórmense. Pero otra forma de traducir este pasaje, cuando uno lo ve, es que no solo que dice transfórmense, porque aparece en una voz pasiva, y entonces lo que dice, sean transformados, sean transformados. Así lo explica, por ejemplo, algunas versiones de la Biblia. En el creol lo dice así, en francés también y en inglés, algunas versiones que he leído lo dicen de esa manera. La versión popular en el creol así lo dice. También hay una versión popular en francés, bueno, la versión Juan Luis II en francés, así también lo traduce el King James en inglés. Sean transformados, dejen que Dios los transforme, dejen que Dios les cambie, dejen que Dios haga una obra maravillosa en ustedes. Eso es la manera con que esas traducciones nos ayudan a entender el pasaje. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que dejemos que Dios nos transforme. Una persona puede venir al altar. La persona llega al altar, escucha la palabra, se hace el llamamiento y viene aquí al frente y oramos y la persona sale. Pero eso no le hace un cristiano necesariamente. No. La persona llega a ser verdaderamente cristiana cuando se arrepiente, reconoce que ha pecado y se arrepiente de sus pecados y entonces entrega su vida a Cristo, permita que ocurra en su vida esa regeneración, ese cambio, esa transformación que a través del Espíritu Santo en la vida de ese cristiano, de esa persona, y entonces renuncia a todo pecado y cambia su manera de pensar. Y a través de ese cambio de la manera de pensar, entonces su conducta comienza también a cambiar. Y eso sí le hace un cristiano. Pero
Hermano, todavía no somos cristianos hasta que nosotros renunciemos al pecado, nos arrepentimos de todo pecado, entreguemos nuestra vida a Cristo, pero sincera y verdaderamente, y comenzamos también a vivir de una manera diferente. Eso es lo que nos hace un cristiano. Pero no es simplemente levantar la mano y orar o venir al templo. Eso no me hace un cristiano. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 16, el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, él dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando una persona se convierte verdaderamente a Cristo, comienza a adquirir la mente de Cristo, que entonces va dejando que las escrituras, la palabra de Dios, le vaya educando poco a poco y comienza a asimilar eso, y poco a poco el Espíritu Santo está haciendo un trabajo. Esa persona adquiere la mente de Cristo porque piensa como Cristo pensaría sobre las circunstancias, los temas y los problemas de su entorno y de su propia vida. Hay una nueva manera de pensar porque ya tiene la mente de Cristo y la Escritura va trabajando, el Espíritu Santo va trabajando en la vida de esa persona. En Hebreos capítulo 8, en el verso 10, el Señor dice: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Cuando la ley de Cristo está en nuestra mente y en nuestros corazones, entonces nosotros adquirimos esa mentalidad cristiana y vivimos y nos comportamos de manera diferente. Sí, eso transforma nuestra vida. Y señores, si usted quiere que la vida de una persona sea transformada, hay que trabajar con su pensamiento, hay que trabajar con su mente, hay que trabajar con la forma de pensar. Antes de conocer a Cristo, yo pensaba totalmente diferente. Y por supuesto también me comportaba de manera diferente. Y seguramente aquí hay muchas personas que podrían, de las que están aquí en esta mañana sentadas, que podrían decir esto mismo y contar su testimonio de cómo su mentalidad fue cambiando y entonces cómo comenzaron a vivir de una manera diferente. En esta mañana en la escuela dominical nosotros estuvimos leyendo y estudiando Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de dos grupos de personas. Un grupo de personas que piensa solo en sí mismo, que busca sus propios intereses, que busca lo suyo propio. Pero también mencionaba a Timoteo y a Epafrodito con una mentalidad diferente, que entonces buscaban el interés de la colectividad y de todos los demás, y que eran personas que fueron hasta capaces. En el caso particular, bueno, Timoteo también pasó por esta situación, pero Epafrodito se enfermó de tal manera que estaba a punto de morir en el servicio a Dios y en el servicio a los demás. Bueno, ¿por qué? Porque es una mentalidad cristiana, que Cristo vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Él aceptó ser muerto por nuestros pecados para servirnos a nosotros. Y la Biblia dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y a dar y a entregar su vida por muchos. Así es que, hermanos, esa es la mentalidad cristiana. Jesucristo nos ha enseñado a pensar de esta manera. Entonces, cuando nosotros observamos a personas que piensan solo en sí mismos, en sus planes, en sus proyectos, en lo suyo, entonces decimos: tiene una mentalidad mundana, pero no una mentalidad cristiana. Ahora, cuando encontramos personas que están pensando en los demás, está pensando en la vida de las demás personas, está pensando en el bienestar de los demás, decimos: esta persona tiene una mente cristiana. Amén. Amén. Porque así se comportó y así se comporta Jesucristo. Entonces nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y los cristianos, dice el apóstol Pablo, que por supuesto tenemos la mente de Cristo.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27? Cuando Dios crea al ser humano, Él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La imagen de Cristo, la imagen de Dios en nosotros, nos hace ser personas con una mentalidad cristiana. Pero tristemente el pecado entró en el mundo, hizo estrago en la mentalidad nuestra, en esa imagen, distorsionó la imagen de Dios en nosotros y ahora nosotros llegamos a ser personas, seres humanos, antes de conocer a Cristo, egoístas, seres humanos que pensamos de manera muy diferente, desórdenes, gente que andan en rebeldía, en desobediencia, como Adán lo hizo, ¿verdad? Cuando él pecó en el huerto. Y como el mundo ha seguido, ¿verdad?, esa corriente de desobediencia. Pero la Biblia nos ha enseñado de que Dios está interesado en recuperar la imagen de Dios en nosotros, esa imagen de Cristo en nosotros. Y para enseñarnos a parecernos cada vez más a nuestro Padre Celestial. En Romanos capítulo 8, verso 29, el apóstol Pablo dice que Dios nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que nos dice. A lo que antes conoció, a eso también, ¿verdad?, nos predestinó para que ellos fueran conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el apóstol Pablo nos sigue instruyendo en ese sentido en 2 de Corintios capítulo 3, en el verso 18. Estoy citando muchos pasajes de la Sagrada Escritura para que precisamente nosotros veamos que se trata de algo que la Biblia enseña en diferentes lugares. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros contemplamos con rostro descubierto, ¿verdad?, la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen. Dice que no es como en el caso de Moisés, ¿verdad?, que tenía el rostro descubierto. Está hablando de cuando leemos las Escrituras y todo eso. Pero está hablando de que cuando nosotros contemplamos al Señor, la gloria de Dios, cuando un cristiano realmente entra en esa relación de intimidad con Dios y contempla la gloria de Dios, puede ver la gloria de Dios, puede estar en esa relación de comunión con Dios, entonces va siendo transformado como cuando nosotros miramos el rostro en un espejo, que entonces vamos mirando la transformación que Dios hace. Y el apóstol, vemos el rostro tal cual es, ¿verdad?, en el espejo. Bueno, el apóstol Pablo dice, nosotros vamos siendo transformados a la misma imagen, como que el espejo, cuando no hay nadie parado frente al espejo, sí, vemos algo así. Pero cuando nosotros nos colocamos frente a un espejo, el espejo refleja nuestra imagen. Y así cuando nosotros nos paramos frente a Cristo, entonces reflejamos la imagen de Cristo frente a nosotros. Es importante, hermanos, que podamos reflejar la imagen de Cristo en cualquier lugar y en cualquier momento en donde nos encontramos. Yo quisiera simplemente ir cerrando, terminando. A ver, ¿quién me cree eso? Este pasaje de Colosenses, capítulo 3, verso 10. El apóstol Pablo estaba escribiendo a los cristianos de Colosas. Él dice que el revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero en el pasaje que nos ha servido como pasaje de base en el libro de Romanos, ahí en esa última parte del versículo 2, nos dice que nosotros, cuando no nos conformamos, ¿verdad?,
sino que nos transformamos. Entonces vamos a conocer, vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunas personas dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, lo primero que necesitas hacer es comenzar a consagrarte al Señor y a orar al Señor. Yo quiero conocerte mejor. Quiero conocerte mejor. Dame el entendimiento. Esa es una primera cosa. Porque si usted va a leer la Biblia para discutir, la va a leer y muchas veces no va a entender. Ahora, si usted está leyendo la Biblia para vivirla, entonces la Biblia va a comenzar a producir transformaciones en su vida. Usted va a ver una transformación que se va dando en la vida suya. Pero déjeme decirle una cosa. Y cuando esto pasa, esa transformación no va a ser un asunto solo para mi propia vida. Va a comenzar a producir también impacto en la vida de la gente que nos rodea. Claro, este será tema de otro sermón. Pero cuando usted lee el resto del libro de Romanos, a partir del capítulo 12, usted lee el resto del libro de Romanos, es lo que usted va a encontrar. Porque la Biblia va cambiando, la palabra de Dios, el Señor va cambiando, va transformando nuestra vida. Y de esta manera nosotros vamos siendo agentes de transformación. O sea, instrumentos de transformación para la vida de otras personas. No puedo ocupar espacio de tiempo para explicarle esto en este momento. Pero cuando ustedes se dan cuenta, en el tiempo de la Reforma pasaba una cosa, había unos abusos que estaban ocurriendo en la iglesia como venta de indulgencia y todo eso. Martín Lutero, un monje agustiniano, él comenzó a decir, yo no estoy conforme con lo que estoy viendo. Yo no me puedo conformar con lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo esa no es vida cristiana. Esa no es la manera de que las cosas deben funcionar. Yo no puedo conformarme a eso. Y él entonces, ¿qué hizo? Bueno, comenzar a buscar a Dios. Y él de repente lee en Romanos capítulo 1, verso 16. Él comienza a encontrar en el verso 17 que el justo por la fe vivirá. Y él cuando comienza a leer eso y comienza a entrar en esa relación con Dios, su vida fue transformada y por lo tanto él comenzó a ser agente de transformación y produjo lo que se conoce, él inició lo que se conoce como la Reforma Protestante, 1517. A partir de ahí, pues las cosas comenzaron a cambiar y el mundo que conocemos hoy es producto de ese cambio, esa transformación, hermano. Así es que, ¿qué pasaría si nosotros como cristianos comenzáramos a permitir que Dios transforme nuestra vida y de esta misma manera comenzamos a transformar nuestro entorno? ¿No creen ustedes que República Dominicana sería diferente? Sería diferente. Entonces no nos conformemos. Ay, pero hay corrupción, hay robo, hay una serie de cosas. Y muy bien, pero nos vamos a conformar y a aceptar eso como bueno y válido, o nosotros no nos vamos a conformar a eso, sino vamos a permitir que Dios nos transforme y de esta manera que nos use como agentes de transformación. Yo creo que a eso estamos llamados, a ser transformados y para ser agentes de transformación, en lugar de conformarnos, en lugar de adaptarnos al mundo presente, a la mentalidad, a la forma de pensar y a las costumbres, a las prácticas del presente. Nosotros debemos ser agentes de transformación. Me gustaría invitarle a ponernos de pie y pedirle al Señor que realmente nos transforme y que nos haga agentes de transformación. Ahorita cantábamos eso. Dios, transfórmame en santuario, puro y santo. Bueno,
yo creo que no solo hay que pedirle, no solo hay que decirlo así, pero también, como dice el apóstol Pablo, hay que colocarse sobre el altar. Colocarse sobre el altar como sacrificio vivo. ¿Ustedes saben lo que significa eso, hermano? Es dejar que el sacrificio lo quemaban para ofrecerlo a Dios. Cuando estaban ofreciendo a Dios ese sacrificio del todo quemado, conocido como holocausto. Bueno, ese sacrificio usted y yo tenemos que colocarnos sobre el altar de Dios, como hizo Isaías. Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces un serafín voló y tomó un carbón encendido. Si el problema es tu lengua, tomó un carbón encendido y dice que tocó la boca de Isaías y le dijo: he aquí es quitada tu culpa y limpio tu pecado. A partir de ahí, Isaías se convirtió en un agente de transformación, porque cuando el Señor le preguntó: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Él dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién va a hablar por nosotros? Yo estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana? Que el Señor, a colocarse sobre su altar, el altar del Señor, y que el Señor lo transforme y para que sea un agente de transformación. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti en este día, porque Señor, tu palabra nos ha hablado, tú nos has hablado, Señor. Queremos ser agentes de transformación, pero primero transfórmanos. Oh Señor, queremos tener conductas y comportamientos diferentes, pero primero cambie nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, venir delante de ti en esta mañana y suplicar tu intervención, una cirugía del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, para que podamos ser ese hombre, esa mujer, transformada para la gloria de Dios y para vivir una vida que te agrada, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.